ya sabemos como a grandes rasgos cómo se construye un relleno sanitario, cómo se opera. Aquí hay algunas cosas importantes y es que cada una de las acciones, equipos y acciones que uno hace entre el relleno sanitario son de utilidad para mitigar, prevenir, controlar algunos de los impactos pues, que puede tener el relleno sanitario en el ambiente. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos controlar la contaminación de los recursos hídricos, ¿cómo se contaminan los recursos hídricos con un relleno sanitario, chicos? ¿Qué habíamos dicho? Los lixiviados. Cuando los lixiviados, sí, o sea, entran a las aguas subterráneas y, y pues infectan, por decirlo así, contaminan el agua. Bueno, muy Se bien. filtran el agua ¿Eso qué subterránea. quiere decir? Que cuando los lixiviados, como lo dice Santiago y Camilo, se infiltran y llegan a las aguas subterráneas. Entonces ahí tenemos aguas subterráneas contaminadas. Entonces, ¿qué hacemos para evitar esto? Primero, impermeabilizar el suelo del soporte, ¿listo? ¿Con qué impermeabilizamos? Con geomembranas, si no estoy Con mal. geomembranas y geotextiles, ¿listo? Y también capas de arena, ¿listo? Entonces, esto que le agregamos, estas geomembranas, estos geotextiles y estas capas de arena, impiden el paso de los lixiviados hacia los mantos de aguas subterráneas, o sea, impide que los lixiviados se filtren a través del suelo. Bien, otra cosa que hacemos es canaletas de captación de aguas de escorrentía superficial, que era lo que yo les decía. Para las lluvias, lo que hacemos es, alrededor de las celdas donde se disponen los residuos sólidos, se construyen unas canaletas para captar el agua superficial. Y eso evita la penetración del agua superficial al sitio del relleno sanitario, reduciendo la producción de lixiviados. Imagínense si todo el agua, por ejemplo, estos días que llovió tanto aquí en Villavicencio, si absolutamente toda esa agua lluvia entrara a la celda, la producción de lixiviados se vería aumentada muchísimo y por ende la cantidad de agua a tratar también sería muchísimo mayor. Entonces, por eso es importante construir unos canales que impidan que toda el agua lluvia se mezcle con los residuos, entre a la celda y salga, se contamine, digamos, con los lixiviados. ¿Listo? Otros son los drenes de recolección y evacuación de lixiviados. Entonces, bueno, ya tenemos eso ahí, digamos que impermeabilizado, ¿listo? Pero entonces igual los lixiviados se van a seguir produciendo. O sea, que yo impermeabilice el suelo lo que impide es que los lixiviados se me infiltren. Pero igual los lixiviados, pues ahí se me van a seguir generando, ¿sí? ¿No? Entonces lo que tengo que hacer es llevar esos lixiviados a otro lado, sacarlos del relleno, ver qué hago con ellos. Entonces, esos drenes de recolección y evacuación de lixiviados es el sistema que hay en la celda para recoger los lixiviados y sacarlos de la celda para llevarlos a la planta de tratamiento, ¿listo? Entonces lo que hace es limita la infiltración de los lixiviados hacia las aguas subterráneas y reduce el riesgo de afloramiento de los mismos. ¿Qué quiere decir afloramiento de los mismos? Cuando ya haya una acumulación muy grande de lixiviados, pues entonces se empiezan a salir por encima o por algún lado tienen que salir o producen tanta presión que nos pueden romper el impermeabilizado o algo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué? ¿Quién habla? ¿Esteban? ¿Qué si ya? Alejandro, ¿quién habla? Bueno, entonces, esos drenes se hacen normalmente mediante canaletas y tuberías y esas tuberías, ¿a dónde van las tuberías? A la planta de tratamiento de lixiviados. Y entonces una planta de tratamiento de lixiviados, pues digamos que nosotros la conocemos muy bien porque una planta de tratamiento de lixiviados es igual que una planta de tratamiento de aguas residuales. Lo que hay que hacer es disminuir la carga orgánica por medio de tratamientos, pretratamientos y tratamientos primarios y secundarios. Entonces, ¿para qué se tratan los lixiviados? Para después poder hacer un vertimiento que no sea, que no tenga un impacto ambiental tan grande como si los lixiviados se virtieran sin hacerles ningún tratamiento. Entonces, eso es lo que dice aquí, ¿no? Reduce el poder contaminante del lixiviado para disponerlo en algún cuerpo receptor. Listo. Entonces, ahora, Karen, dime para qué sirve el pozo de monitoreo. Ahí sale la utilidad. Karen. Karen. Karen.
fue a dormir. Sí, que vamos. Bueno, a ver, vamos con otro candidato, a ver. Hoy estamos viendo a ver si están despiertos o no. A ver, Johan, que entró de últimas. ¿Sí está o no está? Johan. Pues sí estoy, profe, pero no sé muy bien de qué está hablando. Aquí de la diapositiva que tengo acá. ¿Listo? Entonces, el pozo de monitoreo, ahí dice la utilidad. Léame para qué sirve ese pozo de monitoreo. Facilita el monitoreo de la calidad de agua subterránea para detectar posibles fallas en el sistema. ¿De qué estará hablando ahí? De ese pozo de monitoreo, ¿de qué se trata eso? Quiere revisar lo que el agua que se está transportando en la parte ¿De los subterránea. lixiviados a la planta? No, ojo acá porque el pozo de monitoreo está monitoreando la Profe. calidad del agua, pero del agua subterránea, ¿no? Acuérdense que nosotros aquí habíamos... Ay, Sí. espere. Fue como la foto que usted nos mostró la otra vez, ¿no? Que Exacto. aparecía como un tuit al Exacto. principio y después de Aquí les pasar a la voy a planta. poner nuevamente aquí la imagen. ¿Cuál era? Esta, mírenla. Mírenla acá. Entonces, fíjense, estos pozos de control es lo mismo que el pozo de monitoreo. Entonces, ¿qué hacen? Sacar muestras del agua subterránea para saber si se contaminó o no. Entonces, para eso sirve el pozo de monitoreo. Mira, ahí lo dice. Facilita el monitoreo de la calidad de agua subterránea para detectar fallas en el sistema. Bien. Eso serían como las cosas, los equipos o los dispositivos que se utilizan para controlar la contaminación de los recursos hídricos. Es decir, controlar la contaminación de aguas subterráneas por la infiltración del lixiviado o controlar la contaminación de aguas superficiales haciendo el tratamiento de los lixiviados, porque pues obviamente si retiramos los lixiviados para que no contaminen el agua subterránea y luego los vertimos así como salen, pues nos da la misma, porque igual estamos contaminando el agua superficial o el suelo. Entonces, digamos que ahí lo que estamos haciendo es el control de la contaminación de recursos hídricos. Ahora, si pasamos al otro aspecto que sería control de olores y gases. Control de olores y gases. Santiago, ¿qué dice de las chimeneas de gases? ¿Para qué sirven? Para evacuar los gases, evitando que los riesgos de incendios, explosiones o afloramientos de gas en zonas vecinas. Entonces, ¿sí vieron el capítulo de Los Simpsons o no? ¿El de la compás? Sí, profe. No, el del relleno sanitario. Ah, sí. señor. ¿El Cuando... de basura de titanes? Sí lo vieron o no? Hoy. Sí, señor. ¿Y vieron cómo en ese capítulo se empezaban a explotar por allá la basura? Empezaban a estallar. Sí, cuando Claro. vende toda la basura, cuando necesita para Sí. pagar a todos los trabajadores. Cuando coge a Springfield del relleno sanitario, ¿no? Entonces, Sí, la cuando los basura estados llenos de empieza basura. a explotar Literal. por un lado y por otro, ¿no? En el campo de golf, en todo lado, la basura empieza a explotar. Y eso pasa porque la acumulación de gas metano, producto de la descomposición, si no tiene por dónde salir el gas va a buscar por dónde salir. Y si se acumula mucho y sube mucho la presión y la temperatura, pues eso es como una bomba, va a explotar. Entonces, es importante ir evacuando, que los gases tengan una salida, un tubo de escape, una ruta de salida. Es importante para evitar precisamente incendios, esas explosiones, para evitar que el gas se me vaya a salir por allá, por donde el vecino. Profe, ¿esas chimeneas dejan que el metano salga así o Sí, lo claro. trata o algo? No. Las chimeneas, digamos que esas chimeneas solo permiten que el gas salga. Profe, eso no contamina. Si es metano, sí contamina. Pero entonces, lo que les dije la vez pasada, lo que hacen con ese gas es quemarlo con una llama. Usted prende la llama y cuando el metano pasa por el tubo, entonces el metano se convierte en dióxido de carbono. Y pues el dióxido de carbono es mucho menos contaminante que el metano. Pero lo que les dije también la vez pasada, lo ideal es que ese gas metano se aproveche como biogás. O sea, como el gas que usamos en nuestras casas o como un gas de combustión, como por ejemplo gasolina, no sé, algo así. Entonces, lo ideal sería eso. Lo que pasa es que pues eso es un poco O más sea que costoso. si tuviéramos los recursos para, o bueno, si se hiciera de verdad, ese gas se podría utilizar, digamos, para el gas de la cocina. Sí, claro, eso es biogás. Listo. Biogás, ¿listo? Entonces, eso Pero- podría ser una forma. Profe, Sí, el Camilo. metano sí, o sea, sí cumple como
por decirlo de alguna manera, los estándares para ser como gas de cocina? No, lo que pasa es que sí cumple, pero ahí tiene que hacerle usted una transformación por medio de un bioreactor. O sea, tiene que hacerle una pirólisis y eso. Pero pues ese es como digamos que la materia prima para poder hacer el gas normal. Un gas. Pues cualquiera que usted necesite. Ah, ok. O sea, eso no es como que uno coge el mismo metano y ese mismo es el que usa. No, eso tiene que transformarse en un bioreactor o en... Sí, mediante una pirólisis, pues. Pero la verdad de los rellenos que conozco, solamente uno tiene una planta para poder hacer eso, que es el de Doña Juana. Aquí en Villavicencio se está pensando en hacerlo, se está pensando en utilizar el gas. Entonces tienen como un piloto, tienen una chimenea piloto en donde van midiendo la cantidad de gases que salen y también van haciendo muestreo para saber la composición exacta, porque no solamente sale metano al 100%, sino que sale metano y una composición puede ser de dióxido de carbono, puede ser de vapor de agua. Entonces hay que hacer un análisis de esos gases para saber la composición y saber exactamente en qué se puede usar. Entonces, pero pues lo más importante, más allá de aprovechar el gas, es que los gases tengan por dónde salir. ¿Listo? Y que evitar esos incendios, esas explosiones y evitar que tengamos fugas de gases por allá en otros predios. Entonces, por eso es importante, pues primero que todo, garantizar que el gas pueda salir. ¿Listo? Y ya eso lo realizan mediante los gaviones. Yo les mostraba por aquí unos gaviones, una foto de unos gaviones, que son estos de acá. Fíjense. Pueden ser, por ejemplo, estos donde está el señor, que son estos de acá, que, si ustedes se dan cuenta, son unos tubos que tienen huequitos. ¿Por qué tienen huequitos? Pues porque a medida que se vaya subiendo la celda, que vaya subiendo los residuos, pues el gas entra por esos huequitos y sube por la tubería. Y tienen que tener, si va subiendo el nivel de los residuos, también tienen que ir subiendo estas piedritas de aquí, que es lo que llaman el gavión. ¿Para qué? Pues para evitar que cuando se hace compactación se rompan los tubos, porque si se rompen los tubos, pues después el gas no puede salir y la misma nos da porque se van a explotar, se va a explotar la celda. ¿Listo? Sí, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No. A ver, listo. Alejandro, que está como callado, cuéntenos cuál es la utilidad del enterramiento y compactación con maquinaria adecuada. Se Alejandro. 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 Escribo en el chat, profe. Sí, que para qué sirve el enterramiento y compactación con maquinaria adecuada, que nos ayude aquí leyendo este pedazo. Alejandro. 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 Bueno, se durmió Alejandro. Brian, Señor, ¿para qué sirve el enterramiento y la compactación con maquinaria adecuada? ¿la leo? ¿Sí? El SSM del método de relleno sanitario permite confinar el residuo sólido. Listo, bien. Entonces, como nos acaba de decir Brian, la esencia de un relleno sanitario es la compactación de los residuos sólidos y el enterramiento, porque esa compactación y ese enterramiento primero ayudan a que se disminuya el volumen que se usa para disponer los residuos, y segundo, nos ayuda a que se descompongan mucho más fácil los residuos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen es lo mismo del compost, ¿no? Cuando el compost lo ponemos con tierra y todo ese cuento, pues se descompone más fácil. Lo mismo pasa con los residuos. Pues si lo tenemos enterrados, si los tenemos compactados y todo el cuento, pues ayudamos a que salgan los lixiviados más rápido, a que se descompongan más rápido, a que se transformen nuevamente en gases y pues se descompongan.
Eso es. La maquinaria normalmente que se utiliza para esto, como hablábamos anteriormente, es un compactador, un tractor y bueno, etc. ¿Listo? Bien, entonces ahí ya tendríamos controlados tanto la contaminación del recurso hídrico como los olores y los gases. ¿Listo? Entonces, resulta que hay otras. ¿Se acuerdan de del Kahoot que hicimos? ¿Sí? ¿Se acuerdan del Kahoot? ¿Se acuerdan de una estación de transferencia? ¿Qué es una estación de transferencia? ¿Es donde se pasan las basuras de un carro a otro? ¿O Ajá, cómo es? exactamente. Entonces, resulta que en Colombia no todos los municipios cuentan con relleno sanitario, ¿no? Es el caso de Restrepo, es el caso de Cumaral, es el caso de Acacías, de Guamal, no cuentan con relleno sanitario propio. Entonces, y es el caso de muchos otros municipios en Colombia. Entonces, digamos que hay veces que los municipios tienen que transportar los residuos largas distancias. Entonces, es ineficiente poner a un carro de esos de camiones compactadores a llevar los residuos hasta el relleno sanitario, a menos de que sea cerca. Por ejemplo, si es de Restrepo a Villavo, bueno, no es tan lejos. Pero hay veces que es mucho más lejos. Por ejemplo, ustedes conocen un municipio que se llama Fusa, sí, Fusagasugá. Sí, señor. Bueno, Fusagasugá es un municipio de Cundinamarca que queda por la salida de Bogotá hacia Silvania, y resulta que Fusagasugá es un municipio muy grande, o sea, tiene muchísimos habitantes, y por lo tanto, pues se produce gran cantidad de residuos sólidos. Y entonces, resulta que Fusa no tiene relleno sanitario, y los residuos de Fusa los tienen que llevar hasta el relleno que yo les dije que quedaba como después de Girardot, como llegando al Tolima, eso es como por Ricaurte, no sé, es bien allá del Tolima. O sea, ya vienen metiéndose al Tolima. Entonces, es un trayecto muy largo, es un trayecto de muchas horas. Entonces, es inoficioso mandar solo un camión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En Fusa crearon una estación de transferencia. ¿Listo? Una estación de transferencia. ¿Qué hacen en la estación de transferencia? Los camiones recolectores van y dejan los residuos que recogieron allá en la estación de transferencia, y en la estación de transferencia se cargan unos camiones, unas mulas, se cargan las mulas, y esas mulas son las que llevan al relleno sanitario los residuos sólidos. Entonces, eso se llama una estación de transferencia. Van unos camiones, que son los recolectores, que son más pequeños que las mulas, dejan allá los residuos sólidos, y esos residuos sólidos pasan a la mula. ¿Qué pasa? En todo ese proceso, obviamente, imagínense ustedes los olores de acumular tantos camiones si nomás un solo camión de basura huele feo, ¿cómo será? Muchos camiones de basura depositando toda la basura en el mismo lugar. Entonces, digamos que ya los procesos para control de olores, allá normalmente en las estaciones de transferencia le aplican a los residuos como un líquido que es de olor como de pino, una vaina así. La cosa es que se camufla el olor un poco de los residuos sólidos. Entonces, eso es lo que se hace en la estación de transferencia. A ver si yo tengo aquí una foto de esa salida que hicimos una vez al relleno sanitario, a la estación de transferencia. O venga, la buscamos por aquí en internet. Estación de transferencia Los Guasimos. Ah, sí, de Fusagasugá. Aquí me salió, creo. Fusagasugá. Los Guasimos, sí, claro, era esa misma. Entonces, si ustedes quieren, googleen un momento estación de transferencia Los Guasimos, ¿listo? ¿Sí? ¿Ya la encontraron? Los Guasimos. ¿Qué, profe? Los Guasimos. ¿Guasimos? Con G-U-A-S-I-N-O. Los Guasinos. Guasimos. No, Guasimos. Ya. ¿Listo? Entonces ya le salieron ahí unas fotografías, ¿no? Entonces, fíjense, la cuarta fotografía es un esquema de cómo funciona la estación de transferencia. La cuarta fotografía. Profe, ¿esa? Sí, ahí lo que usted buscó, busque la cuarta de izquierda a derecha. Que sale como un camión Listo, compactador profe. encima de un camioncito. ¿Sí lo vio? Que es una imagen como a blanco y negro. ¿Me comparta? Sí, ya. Espere, a ver, espere, ya les comparto entonces.
si son perezosos. Espere, Sí, ya ya les salió. comparto. Profe, ¿dónde es eso? Listo, En miren, Google. esto es en Fusa, esta es la estación de transferencia que hay en Fusa. Entonces, fíjense en esta foto de acá. Aquí lo que tenemos es, miren, el camión recolector entra como a una bodega gigante. Y entonces, este es el camión recolector, ¿no? El vehículo de recolección. Y obviamente esto tiene techo para evitar que pues si llueve, pues digamos que se contamine o sea, se nos aumenten los lixiviados. Entonces, el vehículo de recolección abre aquí pues la puerta trasera y lo que hace es depositar todos los residuos a la mula. Este es como la vainita esa de la mula, no sé cómo se llamará. Donde la mula lleva los cruces. Y entonces, aquí hay unos aspersores, si se dan cuenta, aspersores. Estos aspersores lo que hacen es rociar como un líquido que huele pues rico, digamos que camufla un poco el olor de los residuos sólidos, y aparte hay un extractor de aire que lo que hace evidentemente es extraer pues también los olores que tenga esa basura y pues hacer que ventile un poco. Entonces, fíjense, aquí hay otra imagen explicando qué es lo que se hace. En el nivel superior entra el camión recolector y hay una tolva por donde van pasando los residuos y se va llenando el camión, pues, la mula. Aquí hay una foto de una visita que hizo alguien alguna vez. Yo espero, planeo y aspiro que el otro semestre poder hacer una salida de estas, pero la clave de esto es que ustedes se inscriban, ¿no? Porque obviamente si no se inscribe la gente, pues no se hace la salida. Entonces ahí de una vez les dejo la cuña. O sea, si se motivan, si me dicen que si quieren ir el otro semestre, Sí, profe. Obvio, obvio. yo la planeo y pues lo tengo en cuenta a ustedes para que vayan, pues ya que no pudimos hacer salidas. Además, nos dé las salidas de este semestre. Y por eso, o sea, yo planeo la salida, pero pues se inscriben ustedes y todo y vamos hasta Fusa y vamos hasta el relleno sanitario allá después de Girardot. Entonces, cuando uno entra a la estación de transferencia es esto, fíjense, esta fotografía de aquí. Allá al fondo se ve el camión que está descargando los residuos. Aquí está la tolva, esta es la tolva, esta parte metálica, y lo que hay allá abajo pues ya es el camión como tal. Listo, ese es el camión como tal. Y ahí están los chinos, pues ahí de sapos. Bien, ¿qué fotografías hay más para mostrar acá? Esta ya es la oficina. Esta es la entrada, fíjense, aquí está entrando, bueno, esa fotografía también pequeña, pero aquí es la entrada de un camión recolector a la estación de transferencia. Entonces, vamos a poner ahora el relleno sanitario de Girardot. Y entonces, después de que el camión ya ya se lleva eso hacia Girardot, se van hacia el relleno sanitario. Entonces, este es el relleno sanitario que hay allá, es el relleno sanitario de Girardot, que es este que ustedes pueden apreciar acá. Eso sí, ir allá es tremendo porque hace mucho calor. Y con todas esas basuras, uy, no, eso es fuerte. Y siempre toca caminar harto porque desde donde uno lo deja el bus hasta donde está el relleno, siempre toca caminar. Es chévere, chicos. Es un relleno sanitario gigante. Pero es una experiencia que definitivamente tienen que vivir ustedes. O sea, creo que así es como más se aprenden con las salidas. Entonces, pues nada, entonces de una vamos el otro semestre, ¿no? Yo veré, no es que me van a dejar metido ahí. Yo planeo y después si ustedes me hicieron planear y no van, de una vez los hago que pierdan todas las materias del segundo corte, del segundo semestre. Porque si me van a poner a planear para no ir, mejor no planeo nada. Porque eso toca que aprueben los padres y no sé qué vainas. Bueno, listo. Entonces, iríamos a la estación de transferencia. Vea, podríamos ir de aquí para allá, paramos en el relleno de Doña Juana. ¿Sí o no? Después pasamos Bogotá y paramos hasta Fusa. Y en Fusa vamos a la estación de transferencia. Y ya paramos en Girardot, nos quedamos en Girardot. Y al otro día vamos por la mañana al relleno sanitario y ya nos devolvemos. Podríamos parar, no sé, en una planta de tratamiento, de pronto en la del Salitre. Hay que planear, Sí, profe. pero si no me salen con nada, mejor dicho, digan de una vez. No, profe, si aguanta un viajecito así. Pues es que esa es la idea, pues vamos a ver qué pasa el otro semestre. Profe, No, ya toca el otro año. profe, Sí, Camilo. si yo
en el diseño de la planta, del de relleno sanitario, no tuviera en cuenta estos municipios, o sea, o no hubieran esos municipios y de repente, ¡pum!, me llega un municipio ahí al relleno. Lo que pasa es que usted en el relleno diseña por celdas. Es decir, usted compra un terreno de, no sé, usted planea, porque es que usted lo tiene que planear con el crecimiento poblacional. Entonces usted planea que el relleno le tiene que durar 50 años, más o menos un relleno se planea por ahí para 50 años. Y entonces usted lo planea y entonces lo primero que hace antes de diseñar el relleno es saber cuánto tiene, porque lo primero que toca hacer es hacer la compra de terrenos. Entonces, digamos, usted dice, no, tengo 10 hectáreas, compré 10 hectáreas y cada celda la voy a hacer de a 10 metros cuadrados o una vaina si usted decide eso. Entonces, usted va abriendo celda por celda. ¿Por qué? Porque es que usted no puede hacer el desmonte de todas las 10 hectáreas al tiempo. Usted hace el desmonte de una hectárea primero, porque esa hectárea la va a utilizar para el relleno. Pero ¿qué pasa? En dado caso de que otro municipio le diga que usted como tiene tanto espacio para esto, que entonces que el relleno, el municipio le va a pagar a usted por disponer los residuos,